en Jesús hay vida. Y Jesús hace toda la diferencia y Él desea entrar a tu vida. Buenas noches y feliz sábado. Espero que hayan tenido una bendecida semana y que el Señor nos haya bendecido. Yo he sido bendecido de estar con ustedes y doy gracias a Dios por la oportunidad. Ahora dicen que el programa se acaba hoy, pero no, yo no termino de predicar hasta mañana en la tarde, ahí se acaba el programa. Todavía hay varios temas más que tocar. Así que no están de vacaciones todavía. Tienen que volver mañana en la mañana y mañana en la tarde. ¿Amén? Muy bien, oremos y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe. Padre maravilloso, esta noche venimos ante tu presencia para alabar tu nombre, Señor, por la semana que termina. Nos diste 6 días, Señor, para trabajar. 6 días en los cuales, Señor, nos has bendecido ricamente. Has protegido nuestra vida, nos has alimentado, nos has vestido, nos has dado agua, oxígeno, Señor, para respirar, un lugar donde vivir, trabajo. Nos has dado energía, Señor. Te lo debemos todo a ti y al terminar la semana, queremos, Señor, dejar todos nuestros pesos a tus pies. Toda preocupación, toda ansiedad, toda culpa, dejarla a los pies de Jesús. Y entrar en las horas del sábado, Señor, para descansar contigo. Queremos, Señor, pedirte que tú te hagas presente en nuestro medio y que este sábado nos bendigas como tú has prometido bendecir a tus hijos, Señor, en este día. Que la bendición paternal de nuestro Padre sea derramada sobre nosotros este día, para que así, Señor, podamos vivir como hijos tuyos. Te suplicamos en estos momentos que al abrir tu palabra, tú nuevamente nos hables, Señor. Todas las noches te has estado comunicando con nuestros corazones. Y ahora pedimos, Señor, que el tema nuevamente nos lleve a tu presencia y que podamos escuchar tu voz hablándonos individualmente. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, anoche vimos el caso del joven rico, ¿se acuerdan? Y las palabras del Señor Jesús, cuán difícilmente es para un rico entrar en el reino de los cielos. Nos hace inmediatamente pensar en lo que estudiamos anoche, que para poder entrar en el reino de los cielos, nosotros tenemos que experimentar la pobreza espiritual. ¿Se acuerdan? Es el reconocimiento, que nuestros ojos sean abiertos y que nosotros seamos convencidos por el Espíritu Santo que no hay nada en nosotros que le podamos ofrecer a Dios. Estamos totalmente vacíos de bondad. No hay justicia en nosotros. Todos pecamos. Todos fuimos vacíos de la gloria de Dios. Y a pesar de que es doloroso, porque la próxima bienaventuranza es la bienaventuranza de duelo, de llanto, el dolor de vernos a nosotros mismos como realmente somos. Pero es bendición, porque dice que el Señor nos va a consolar. El consuelo divino trae gozo, trae paz, trae descanso, y a través de la experiencia del arrepentimiento el corazón se abre para reconocer ante Dios nuestras culpas y confesarlas abiertamente, pidiéndole perdón al Señor y aferrándonos a Cristo, olvidándonos de nosotros mismos y reconociendo que necesitamos ayuda externa. Y tan solo de entonces el alma es preparada para tener hambre y sed de una justicia que no es nuestra. Y dice el Señor que cuando esa hambre se manifieste, entonces vamos a ser saciados. Entonces esta noche queremos ver qué ocurre cuando un pecador recibe la salvación. ¿Qué ocurre en el cielo? ¿Cuál es el milagro? Vamos al libro de Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y vamos a ver brevemente una parábola que es muy conocida. La parábola del fariseo y el publicano.
Dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Esta es una parábola que nosotros llamamos una parábola de contrastes. Jesús en esta parábola está contrastando los dos extremos espirituales de Israel: el fariseo y el publicano. Y Jesús los pone en una realidad. Ambos vienen ante Dios al templo a orar. En la mente de sus oyentes, inmediatamente, ellos llegaron a una conclusión: que el que fue acepto, cuya oración era aceptada, era la del fariseo. Porque el fariseo, en los ojos de Israel, era un hombre santo. Para llegar a ser fariseo se pasaba por un proceso muy abarcante. Comenzaba cuando, como todos los niños de Israel, ellos tenían que memorizar los primeros 5 libros de la Biblia. Todo niño de Israel se había aprendido los 5 libros de la Biblia. Esa era la base de su educación. Durante aquel tiempo de la niñez, los maestros se iban mirando a los más inteligentes y a los que les costaba. Entonces su proceso de educación terminaba a los 12 años, los enviaban de vuelta al hogar y ellos aprendían un oficio donde ellos iban a trabajar con sus padres, y casi todos los apóstoles pertenecían a ese grupo. Habían sido considerados incapaces, no suficientemente buenos. Pero los más inteligentes ahora iban a pasar por un proceso de memorizar todo el Antiguo Testamento y luego familiarizarse profundamente con todos los comentarios del Antiguo Testamento. Y ellos eran los fariseos. Los fariseos eran altamente religiosos. Ellos vivían para la religión y eran conservadores, vivían de acuerdo al régimen y a las leyes del Antiguo Testamento. Se vestían, comían, dormían, todo lo hacían de acuerdo no tan solo a las leyes del Antiguo Testamento, sino que también a todas las leyes que habían sido impuestas por la tradición judía a través de los siglos. Así que toda familia judía soñaba que algunos de sus niños llegaran a ser fariseos. Entonces, cuando él viene ante el templo a orar, él es el hombre bueno en los ojos de su iglesia, de su comunidad y en los ojos de sí mismo. En el otro extremo tenemos al publicano. Y el publicano, en los ojos de la sociedad judía, era un cerdo. Porque este hombre, para obtener su salario, él se vendía a las autoridades romanas, que eran la autoridad que oprimía a Israel. Entonces ellos, para sacar un salario, ellos demandaban el dinero, los impuestos de su pueblo, pero los demandaban a alto precio para ellos darle a Roma lo que pertenecía y así también ellos sacar más de lo que Roma les pagaba y hacerse rico. Por lo general eran extorsionadores. Entonces, cuando este hombre viene al templo a orar, en la mentalidad de los que escuchaban a Jesús, Dios no lo aceptaba.
Entonces las próximas palabras de Jesús deben haber causado un terremoto de entendimiento en la mente de sus oyentes. El versículo 14 dice: os digo que el publicano, no el fariseo, descendió a su casa justificado antes que el otro. La palabra justificar la vamos a estudiar esta noche. Es la palabra que define la manera que Dios nos acepta ante su presencia. Así que de acuerdo a las palabras de Jesús, no fue el hombre bueno que fue aceptado por Dios, sino que fue ¿quién? El hombre malo. Así que Dios acepta a los malos y rechaza ¿a quién? A los buenos. Ocurre lo mismo cuando contrastamos al joven rico con el ladrón en la cruz. El joven rico, todo hogar adventista desearía tener un joven rico en la casa. ¿Por qué? Porque el joven rico no era adúltero, no era fornicario, no era tomador, no andaba bailando, no iba a las noches de fiestas, todo aquello. Y él se consideraba bueno, él guardaba la ley de Dios, él iba a la iglesia y sin embargo se pierde. Y el ladrón en la cruz, que no había hecho nada bueno, se salva. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo puede ser eso? Porque la condición para la salvación no es nuestra bondad, es nuestra maldad. Porque si fuéramos buenos, no necesitaríamos ser salvos. Interesante, ¿no? Si ustedes leen la oración del fariseo, dice que él oraba ¿con quién? No estaba orando con Dios. Él viene al templo para manifestar una santidad externa, pero él no está orando con Dios. Él dice que él está orando consigo mismo. Su oración es simplemente una máscara. Y la oración revela que este hombre tiene una actitud de riqueza personal. Él le dice, te doy gracias, Señor. Él no pide. ¿Qué le da a Dios? Él le ofrece a Dios sus obras. Él confía en lo que hace y esto lo lleva ¿a qué? A menospreciar a su prójimo. Y eso muestra que él no ha guardado la ley, sino que él es un violador de la ley, porque ¿cómo puedes amar a Dios odiando y menospreciando a tu prójimo? Eres un hipócrita, Juan dice. Así que este hombre, al decirle a Dios, gracias que yo no soy como los otros hombres, especialmente como este publicano, él se descalifica ante Dios como transgresor de la ley, pero él se cree bueno. ¿Y cómo viene el publicano? El publicano no le ofrece nada a Dios, él viene como pobre ante Dios. ¿Y a quién le pertenece el reino de los cielos? A los pobres en espíritu. Y todo lo que el publicano hace es pedirle a Dios. Él no le ofrece. ¿Por qué? Porque él es pobre. Él no tiene nada que ofrecer. Él sabe que su vida está en bancarrota. Él mira para atrás y todo lo que ve es pecados. Él sabe que lo único que puede salvarlo es la misericordia de Dios y apela a aquella misericordia. Y cuando se va a la casa, ante Dios, él ha sido acepto. Wow. Y la palabra que define aquella experiencia es una palabra técnica. La palabra justificado. Él se fue a su hogar justificado. Entonces, cuando el Señor nos da la salvación, para salvarnos debe ocurrir una experiencia que se llama justificación. Y eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Para entenderla nos vamos a ir al libro de Romanos. ¿Cómo puede Dios
tomar a una persona que no ha hecho nada bueno, como el ladrón en la cruz, como este publicano, como la prostituta que le traen, como la mujer junto al pozo de Jacob, que tienen una vida de pecado, una vida de fracaso, que no hay nada bueno en ellos. ¿Cómo puede Dios tomar a esta persona y perdonarla, salvarla, sin que pague nada? Bueno, la experiencia se llama justificación. ¿Qué ocurre en la justificación? Que nos permite a nosotros ahora ser aceptos por Dios y a la misma vez permite que Dios permanezca justo. Porque en realidad, si tú exoneras a una persona que ha sido criminal, nosotros inmediatamente concluimos que eso fue ¿qué? Una injusticia. ¿Sí o no? Claro. Si tú tratas a una persona que es mala y la tratas como bueno, ¿qué decimos que es? Injusticia. Entonces, ¿cómo puede Dios al tratarnos a nosotros que somos buenos, cuando realmente no somos buenos? ¿Cómo puede Él permanecer justo? ¿Cómo puede Dios ser justo? Ya vimos las bases de esto, lo vamos a repasar esto. Pero vamos al libro de Romanos capítulo 3. Esta noche vamos a estudiar 4 palabras, pero 2 de ellas ya las entendemos. Las 2 palabras que entendemos son la palabra gracia y la palabra fe. Muéstrame la gracia. Algunos están pensando para arriba o para abajo. Muéstrame la gracia. Para abajo, pues la gracia es la mano divina que te ofrece ¿qué cosa? La salvación. Muéstrame la fe. La fe es tu mano extendida para arriba para recibir el don. Muéstrame la salvación. Muy bien, ya no se les olvidó. Pero hay 2 palabras más en esta experiencia de la salvación. Y la palabra justicia y la palabra justificación, que son claves para entender esta experiencia en los escritos del apóstol Pablo. Vamos a leer capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será, ¿qué dice ahora? Justificado. Ahí encontramos esa palabrita. Entonces yo te hago la pregunta, recuerda, cuando tú lees la Biblia, tú tienes que hacerte preguntas. Y aquí, ¿cuál es la pregunta clave? ¿Qué significa ser justificado? ¿No te parece? Porque si no entiendes esa palabra, tú lees, ya que por las obras de la ley nadie será justificado, y no entiendes la palabra justificado, no tienes idea de lo que el apóstol Pablo está hablando. Y eso es lo que pasa. Nosotros leemos la Biblia como papagayos, pero no nos detenemos a hacer preguntas. Pregúntale y permite que la Biblia te enseñe. Porque si no lo entiendes, no lo puedes aplicar a tu vida, no lo puedes vivir. Tú no puedes hacer aquello que tú no entiendes prácticamente. Dile a un niño, quiero que tú laves la ropa hoy. Un niño de 10 años. Si tú al niño nunca le has enseñado lo que significa lavar la ropa, el niño va a entender la palabra lavar y ropa. Pero si no entiende lo que significa estas 2 cosas juntas, el niño no puede llevar a cabo tu orden. Tú tienes que mostrarle al niño lo que significa lavar la ropa. ¿Sí o no? Una vez que tú le muestras y el niño tiene un conocimiento práctico de lo que significa lavar la ropa, que es tomar la ropa. Yo tenía 10 años cuando mi mamá nos hacía más, 6, 7 años, nos enseñaron que teníamos que lavar la ropa en la casa. Éramos 9, el día domingo había así un alto de ropas, era trabajo para todo el día y cada domingo nos tocaba a uno distinto lavar la ropa de toda la casa.
Entonces, sería injusto que tú le pidas al niño que lave la ropa si tú nunca le has mostrado prácticamente lo que significa lavar la ropa. ¿No te parece? Es lo mismo. Dios, tú no puedes entender, ni practicar, ni hacer algo a no ser que tengas un conocimiento práctico de aquello. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo que nadie es justificado por las obras de la ley. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué es la justificación? Pero no podemos responder la palabra justificación hasta que entendamos la palabra que es la raíz de la palabra justificación, que es la palabra justicia. Y se aparece en el próximo versículo. El versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Ahí tenemos estas dos palabras. Y estas dos palabras tú las escuchas cada vez que vienes a la iglesia. Ahora, la palabra justicia, en este contexto, la palabra griega traducida justicia al español, es una palabra que no se puede traducir al español directamente porque no hay palabra española que traduzca directamente la palabra traducida justicia. La palabra justicia es la palabra más cercana a la palabra griega. En el inglés es la palabra righteousness. Pero en español no hay una palabra que traduzca eso y que nos diga el concepto en el inglés, righteousness. Entonces, ¿qué es justicia? Aquí nos está refiriendo a lo que nosotros nos imaginamos como justicia, que es el derecho a actuar correctamente. Es parte de lo que la palabra quiere decir. La palabra en griego, traducida justicia, se refiere al carácter de Dios. Un carácter puro, santo, recto, bueno, obediente. Un carácter motivado por el amor. Era el carácter que Adán y Eva tenían antes que cayeran. Y que lo perdieron. Es la gloria de Dios, es su bondad, es su nombre. Son sinónimos que se usan en la Biblia para representar esta palabra justicia. Entonces, nosotros no somos justos. ¿Cuántos justos hay? Ni uno. Nosotros no tenemos ese carácter que nos hace aceptos ante Dios. Es un carácter en su imagen, el cual hace al ser humano acepto ante Dios. Si el ser humano es injusto, Dios no lo puede aceptar. Entonces, ¿qué es justicia? Carácter. ¿Qué carácter? El carácter de Dios. ¿Queda eso claro? Vamos a repasar. ¿Qué es justicia? El carácter. ¿De quién? Y ese carácter nos hace ¿qué? Aceptos ante Dios. ¿Cuántos hay que son justos? No hay ni uno. Entonces estamos fregados, como decimos los chilenos. ¿Por qué? Porque si no somos justos, Dios no te puede aceptar. Entonces, ¿cómo es que Dios nos hace justos para que Él nos acepte? Bueno, hay una palabrita. ¿Cuál es la palabra? Justificación. La justificación es la experiencia a través de la cual tú eres hecho justo para que Dios te acepte. Entonces, ¿qué es la justificación? La justificación es la experiencia. La justicia es el destino. Es como que tú vas a ir a Washington. Ese es tu destino. La experiencia es el transporte que te lleva hasta Washington. Entonces, si no tienes autos, vas a tomar el bus o el tren, ¿cierto?
Entonces, el bus o el tren es la justificación. Es la experiencia a través de la cual tú llegas a tu destino. ¿El destino es dónde? Washington. En la vida espiritual, el destino es justicia, tener un carácter en la imagen de Cristo. La experiencia, ¿cómo llegas ahí? La justificación. ¿Quedó eso claro? Se me está yendo la gente, capaz que está muy complicado este asunto. Muy bien, entonces leamos ahora cómo somos justificados. Muy bien, vamos entonces al versículo 20 nuevamente. Ya que por las obras de la ley, ¿qué dice ahora? Ningún ser humano será ¿qué? Justificado. Así que el apóstol Pablo desde el principio nos dice que nosotros no recibimos justicia, no llegamos a la justicia a través de ¿qué? De las obras de la ley. Así que las obras de la ley no son el transporte que tú tomas para llegar a tu destino. Es como si quisieras ir a Washington y no sé, ¿qué ejemplo ponerte aquí? Como que en vez de subirte en un bus te metieras a la cama. Nunca vas a llegar a Washington, ¿cierto? Entonces es lo mismo. Si tú quieres ser justo, si tú quieres ser acepto por Dios, tener el carácter necesario para que Dios te acepte, las obras son la cama, no te van a ningún lado. No recibes justicia, la ley no te puede justificar. ¿Cuál es el propósito de la ley en el versículo 20? Dice, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Así que ¿cuál es la función de la ley en este proceso? Es mostrarte tu pecado. Cuando la ley te muestra tu pecado, cumplió su labor. Ya lo hablamos eso la otra noche, ¿te acuerdas? La ley te muestra el pecado, pero la ley no te puede justificar, la ley no te puede ser acepto ante Dios. Pero la ley te convence de pecado para que tú quieras buscar la justicia. Amén. La ley es como un espejo. Te miras a la ley y la ley te dice, hey, tienes la cara sucia. Eres mentiroso, eres orgulloso, eres ladrón, eres adúltera. Estás adorando ídolos, quebrantando el sábado. Eso es lo que la ley te hace. Pero la ley no te puede limpiar, la ley no te puede transformar, la ley no te puede dar vida, la ley te mata. ¿Queda eso claro? Muy bien, sigamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo somos justificados? Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué se manifestó? La palabra manifestar quiere decir hecha pública. La justicia de Dios se ha sido hecha pública aparte de la ley, pero es testificada por la ley y por los profetas. Así que, ¿quién fue el que manifestó el carácter de Dios? ¿Te acuerdas que la justicia es carácter? ¿Quién fue el que hizo público el carácter divino? ¿Quién fue? Jesús. La gran revelación de Dios fue en Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo, si tú me has visto al Padre. Entonces Cristo Jesús te muestra cómo Dios es. ¿Cómo se relaciona Dios con una prostituta? ¿Cómo se relaciona Dios con una mujer que ha tenido 5 matrimonios y ahora está viviendo en una relación fornicaria? ¿Cómo se relaciona Dios con sus enemigos, con los que le escupen la cara, con los que lo golpean, con los que lo venden por 30 piezas de plata? ¿Cómo se relaciona Dios con los niños? ¿Cómo se relaciona Dios con una viuda? Y así. Toda la vida de Cristo es una revelación del carácter de Dios y nos damos cuenta que Dios tiene una justicia, un carácter hermoso. Que Dios es maravilloso, Dios es un Dios de amor, un Dios de ternura, de compasión, un Dios muy paciente, un Dios feliz, un Dios generoso, un Dios perdonador, un Dios justo.
Entonces, ¿por qué Dios manifiesta su carácter a través de Cristo Jesús? Para que tú y yo deseemos tener esa justicia. ¿Te acuerdas que el proceso produce un hambre y una sed? Cuando nos damos cuenta de nuestra pobreza, cuando el dolor de aquella realidad toma control de nuestra vida, que es el arrepentimiento y nos lleva a la humildad, a la confesión abierta de nuestros pecados, van a ser en nuestro corazón un deseo de ser justos. Vamos a tener hambre y sed de justicia, pero tenemos hambre y sed porque nosotros no la poseemos, no es nuestro. De otra manera no tendríamos hambre y sed porque ya nos habríamos satisfecho. Entonces buscamos esa hambre y sed afuera de nosotros, pero ¿dónde la encontramos? La encontramos en la revelación del carácter de Cristo y vemos la hermosura de Jesús. Al ver a Cristo pasan dos cosas. En contraste a Él se manifiesta nuestra deformidad. Cuán deforme es nuestro carácter. Por ejemplo, ¿qué harías tú si alguien viene y te escupe la cara? ¿Qué hizo Jesús cuando le escupieron la cara? Entonces uno va, wow. ¿Entiendes? Al ver a Cristo se manifiesta tu pobreza. Pero al ver a Cristo nace en el corazón el deseo, yo quiero ser como Él. ¿Entiendes? Esa es la manifestación. Por eso Dios hizo su carácter, su justicia la manifestó públicamente. Para que todo ser humano tenga un acceso a una representación perfecta de lo que significa ser justos. Sigamos leyendo. Versículo 22. La justicia de Dios. Cuando tú lees la Biblia y en la Biblia encuentras repetición, en la Biblia repetición es énfasis. Es la manera que ellos hacían énfasis. La mente hebrea, cuando repite algo, te está enfatizando. Esto es un punto muy importante. Entonces el apóstol Pablo en un breve momento nos ha repetido la palabra justicia. ¿Cuántas veces? 2 veces. Entonces él te está diciendo, esto es lo que yo te quiero decir. El mensaje central de este texto es la justicia de Dios. ¿Y cómo obtenerla? Entonces ahora dice, la justicia de Dios por medio de la fe, dice ahora en Jesucristo, pero el original dice de Jesucristo. Ahí está escrito, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo. En otras palabras, la justicia de Dios ha sido puesta a nuestro alcance gracias a la fe de Jesús. Así como nosotros, en la raza humana, perdió la justicia por un hombre, por la falta de fe de Adán, ahora la justicia de Dios es puesta a nuestro alcance por otro hombre, Jesucristo, el segundo Adán, gracias a su fe. Porque Cristo vino a tomar el lugar de Adán y Él llegó a ser el segundo Adán para redimir la raza que había caído. Él llegó a ser la cabeza de la raza. Y así como Adán al caer sometió la raza a pecado, ahora Cristo al triunfar somete la raza a justicia. La raza puede ser redimida y pone al alcance de toda la raza humana la justicia divina, gracias a su fe. ¿Cuál es esa fe? La fe de Cristo se manifiesta en la cruz, cargado del pecado, la culpa de todo ser humano sobre Él. Llega a ser pecado, es apartado de su Padre. La maldición de la ley cae sobre Él y Él está muriendo la segunda muerte. Y ni siquiera ahí se da permiso a pecar, sino que se aferra a su Padre cuando le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hecho está, y obtiene la victoria por todos nosotros. Gracias a esa fe, tú y yo hoy podemos llegar a ser justos. Podemos recuperar la justicia perdida. Amén. Qué lindo, son buenas nuevas. Entonces dice ahora,
Dice, por la justicia de Dios, por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él. Así que mira, la justicia, gracias a la fe de Jesucristo, la justicia de Dios ha sido puesta a nuestro alcance y nos es otorgada ¿cuándo? Cuando creemos en Cristo Jesús. Y luego dice, porque no hay diferencia. Porque todos pecaron y todos cayeron de la gloria de Dios. Así que es lindo, Dios nos puso a todos, gordo, flaco, chico, alto, feo, bonito, amarillo, rojo, negro, blanco, no importa que sea chileno, chino, japonés, australiano, salvadoreño, costarricense, americano, blanco, americano, amarillo, americano, rojo, no importa quién seas tú, estamos todos en el mismo plano. ¿Cuál es el plano? Todos pecamos. Y porque todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos merecemos la muerte. Pero el Señor Jesús obtuvo la victoria ¿para quién? Para todos nosotros. Amén. Y porque Él obtuvo la victoria para todos nosotros, las bases de ser justificado es la misma. ¿Cuál es? No es obras, no es dinero, no es posición, no es raza, no es apariencia. ¿Qué es lo que es? Es creer en Cristo Jesús. Tan sencillo. Es tan sencillo. El Señor es bueno. Amén. Entonces dice ahora, versículo 24. Esto es uno de mis textos favoritos. Siendo justificados, ¿cómo? ¿Qué dice? Que nosotros recibimos justicia cuando creemos en Dios, cuando creemos en Jesús, la justicia nos es dada gratuitamente, es un don de Dios. ¿Te acuerdas lo que te dije la otra noche de que todo lo que Dios demanda de ti, Él primero te lo da? Tú no puedes ser acepto por Dios a no ser que seas justo. Entonces, ¿qué hace Dios para que tú seas justo? Te da el regalo de la justicia. Amén. ¿Y cómo se llama aquella experiencia? Justificación. La experiencia a través de la cual Dios hace a un ser humano injusto, lo hace justo. ¿Y tan justo como quién? Como Él mismo, porque la justicia que Él le da es su propia justicia, es la justicia de Dios que les da al ser humano cuando Él cree en Cristo Jesús. Hay 4 condiciones, las vamos a ver ya. Una de ellas es creer en Cristo Jesús. Qué lindo, ¿no? Wow. Sigamos. Dice, siendo justificados gratuitamente, ¿y qué dice ahora? Esa palabra ya la conocemos, por su gracia. ¿Qué es la gracia? Es el atributo divino que naturalmente lleva a Dios a justificar al impío cuando Él cree en Jesús. Así que es un regalo. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta dar regalos. Es su carácter. ¿Sí o no? Dios es un Dios generoso, abundante. Ese es el Dios del cielo. Amén. Si tú crees que Dios es tacaño, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene una mano amplia, ancha, que le encanta regalar. Y su regalo mayor a nosotros fue Cristo Jesús. Y en aquel regalo maravilloso viene aquel regalo necesario para que Él nos acepte. La justicia. Cristo es nuestra justicia. La justificación no es algo que Dios te da. La justificación es alguien que Dios te da. Para que seamos justos, Cristo tiene que venir a vivir en nosotros, porque Él es nuestra justicia. El libro de Jeremías, capítulo 23, dice, lo llama a Jesús Jehová justicia nuestra.
El libro de Isaías dice que su justicia procede de mí, dice el Señor. Así que realmente la justificación es cuando el ser humano, al creer que Cristo Jesús es su Salvador, se aferra a Cristo Jesús y le abre el corazón para que Él venga a morar en el alma. Cuando Jesús entra en el alma, entonces el ser humano es justificado, porque aquel que es justo viene a morar en nosotros. Amén. Así que si tienes a Cristo, tienes justicia. Si no tienes a Cristo, no tienes justicia. Y la ley no te puede justificar. Las doctrinas no te pueden justificar. Tú puedes ser celoso, vegetariano, vegano, frutariano. Puedes ser celoso del diezmo, hasta pagas hasta las hojitas del orégano. Puedes ser celoso en tu vestimenta, en la hora que te vas a la cama. Celoso de orar, de estudiar la Biblia. Celoso, te memorizas la Biblia entera. El espíritu de profecía, no llegas a las 9:30 a la iglesia, llegas a las 7 a la iglesia. Y cuando todos se van, ahí ya te vas tú el último, abres la iglesia, la cierras, te prende el aire acondicionado, haces todo lo bien. Pero si Cristo no está en tu alma, tú no tienes justicia. Estás tan perdido como las prostitutas. Es peor, porque puede que todo esto en lo que tú confías te cegó a tu necesidad de Cristo. Y por lo tanto, la prostituta y el fariseo, el homosexual, el transvesti, van adelante de ti al reino de los cielos. No hay religión más peligrosa que la religión que confía en sí mismo para la salvación. Dios no te puede aceptar a no ser que tú seas justificado. La justificación es un don gratuito, pero ocurre cuando Cristo viene a morar al alma. Amén. Nunca te olvides que el verdadero cristianismo es una relación de amor con Jesús, una relación viva con el Señor Jesús. Muy bien, sigamos leyendo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Te fijas que ahora ya entiendes esos textos? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra mediante puede ser traducida por. La palabra mediante a veces es un poquito más difícil, pero si pones por, el apóstol Pablo te está explicando cómo es posible que el Dios del cielo te justifique por gracia. ¿Cómo es eso posible? Bueno, Él lo dice, es por la redención que ocurrió en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención? Es la obra de Jesús en nuestro favor. La redención es toda la obra de Cristo, desde su nacimiento hasta que Él destruya el pecado. Gracias a que Cristo nació, gracias a que Cristo vivió una vida perfecta, gracias a que Cristo murió, que fue enterrado, que resucitó, que ascendió a los cielos, que intercede por nosotros, que es nuestro juez, que viene. Gracias a todo ello, el Dios del cielo te puede justificar. Así que el propósito de la redención es que el ser humano reciba el carácter de Dios, porque eso fue lo que perdimos. Así que el objetivo de la redención es tomar al ser humano y llevarlo a aquella experiencia original que perdimos cuando nuestros padres cayeron. Entonces la redención busca restaurar el plan original en la raza humana, que el ser humano sea como Dios, que tenga su carácter, su hermosura. ¿Y comienza cuándo? Cuando el ser humano es justificado. Amén. Sigamos. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación es la palabra hilasterion en griego, que quiere decir, que se refiere a la tapa del arca del pacto. Lo llamábamos el propiciatorio o la cubierta de la misericordia, literalmente. La tapa de la misericordia.
Jesús es la misericordia. La ley demanda justicia. Pero Cristo Jesús cubre a la ley, la satisface y ahora Dios nos puede dar misericordia gracias a Cristo Jesús. Entonces, gracias a la redención, y dice ahora quien Dios puso como la tapa de la misericordia, gracias a Cristo podemos recibir misericordia por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el que justifica? No. ¿Quién es el que justifica? Es Dios el Padre. Es la prerrogativa de Dios el Padre justificar al hombre. Ahora, si tú te justificas a ti mismo, ¿qué estás diciendo? Yo soy Dios. Estás tomando el lugar de Dios. Estás volviéndote un anticristo. Cuando tú tratas, como el fariseo, vas ante Dios y le ofreces tus obras, le estás dando una cachetada en la cara a Dios, porque le estás diciendo: Dios, yo no necesito tu justicia, yo me justifico a mí mismo por mis obras. Es por eso que los judíos mataron a Cristo. ¿Por qué? Porque no vieron necesidad de su justicia. ¿Por qué? Porque ellos tenían su propia justicia. ¡Wow! Así que aquel fariseo que parecía tan santo era un asesino. Y mataron a Jesús. Fueron asesinos, literalmente. Mira, la sinagoga. Los fariseos escuchando a Jesús y lo tientan. ¿Es lícito sanar a un hombre el sábado? ¿Te acuerdas la historia? Celosos del sábado. Para ellos era pecado asistir las necesidades de un ser humano el sábado. Pero si se les caía una oveja en un hoyo, no era pecado. ¿Por qué? Porque la oveja costaba plata. Así que la iban y la sacaban del hoyo y Jesús los desenmascaró. ¿De cuánto más valor es un hombre que una oveja? Por lo tanto le dijo: estira tu mano. Y en el momento que la estiró se sanó. ¿Y sabes lo que hicieron los fariseos? Ahí mismo, el sábado, planearon matar a Jesús. ¿Te fijas que una ley, que una vida de legalismo no transforma el alma ni la mente, no crea un nuevo corazón, no te da una nueva vida? Lo opuesto, te cubre de un manto de santidad, pero el alma sigue siendo oscura y los peores pensamientos se esconden en aquellos. Estos hombres que parecían tan buenos, tan santos, eran asesinos y mataron a Jesús. ¿Quién es el que justifica? Dios el Padre. Entonces, ¿a quién debemos ir para recibir justicia? A Dios el Padre, pues. ¿Cómo te justifica Dios? Cuando crees en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que Dios te puede justificar? Por la redención, porque Él dio a su Hijo para que tú pudieses ser justificado. Y a través de Jesús, Dios nos puede dar misericordia en vez de darnos justicia y castigo. Entonces ahora Dios puede darte justicia. Y mira lo que dice ahora. Dice ahí, en el versículo 26, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mira, qué increíble. Dice que Dios, cuando justifica, Él es justo. Así que si Dios no justificara al impío, sería injusto. Pero ¿cómo puede ser eso? No tiene sentido. Porque ¿qué significa justificar? Significa imputar justicia. Quiere decir de que Dios trata al impío como que fuese justo, como que nunca hubiese hecho nada malo. Pero ¿cómo puede ser el justo?
¿Cómo puede Dios ser justo a tratar al impío como que él fuera justo? Eso para nosotros fuera como injusticia. Pero la Biblia dice, espera, cuando Dios justifica al impío, ¿qué hace? Él es justo. Entonces debemos entender eso. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo puede ser eso? Y la respuesta viene de la redención. Es la redención que capacita a Dios para justificarnos. ¿Amén? ¿Y qué ocurrió en el corazón de la redención? ¿Te acuerdas lo que ocurrió? 2 Corintios 5:21. Porque al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros llegásemos a ser la justicia de Dios en él. Ahí está la solución. En la cruz del Calvario, Dios se relacionó con Cristo como nosotros merecíamos que Dios se relacionara con nosotros. ¿Qué quieres decir, pastor? Dios imputó todos los pecados de la raza humana sobre Jesús. Todos nuestros pecados estuvieron representados en Cristo Jesús en su totalidad. Y cuando Cristo fue contado con los pecadores, Dios ya no se relacionó con Cristo como su Hijo, sino que se relacionó con Cristo como nosotros merecíamos ser relacionados. Y Dios castigó a Jesús como que fuese Él el peor de los pecadores. La justicia de la ley y de Dios fue satisfecha en Cristo contra el pecador. ¿Entendiste eso? Porque ahí se encuentra el corazón del asunto. ¿Cómo puede Dios justificar al impío y permanecer justo? Es porque Dios ya satisfació la justicia, la demanda de la ley fue satisfecha en Cristo Jesús. Cristo Jesús murió como el sustituto de todos los pecadores. Él ya padeció, Él pagó la culpa, Él pagó la deuda. Cristo Jesús ya cumplió la demanda de la ley. Él murió eternamente. Y por lo tanto, cuando ahora el pecador viene a Dios, Dios obra justicia al justificarlo. En otras palabras, lo que Dios está haciendo es una transacción legal. Él le otorga al pecador la vida de Jesús y se relaciona ahora a él ya no como un pecador, sino que se relaciona con él como que fuera Jesús. No como que fuera. Él se relaciona conmigo de que yo soy Jesús, de que yo viví la vida de Jesús. ¡Wow! Eso es maravilloso, ¿no te parece? En el versículo 28 dice lo siguiente: concluimos pues que el hombre es, versículo 28, concluimos pues ser el hombre, que dice ahora, justificado. ¿Por qué? Por la fe, sin las obras de la ley. Wow. Así que tú puedes llegar a ser justo ante la presencia de Dios si crees en Cristo Jesús, te aferras a Él y le abres el corazón y Cristo viene a morar en ti. Entonces Dios te declara justo. Y al justificarte, Dios ya no se relaciona contigo como pecador. Dios se relaciona contigo como ¿qué? Como santo. Es por eso que el ladrón en la cruz pudo morir tranquilo y tener la promesa de la salvación instantáneamente. Porque él creyó en Jesús. Amén. Muy bien, vamos al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 5. ¿Qué ocurre cuando somos justificados? Capítulo 4, versículo 5 dice, vamos a leer el versículo 4 también. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como... así que sí, miren, miremos al publicano y al fariseo.
En los ojos de Israel, ¿quién era el peor pecador? El publicano. En los ojos de Dios, ¿quién tenía la deuda más grande? Les explico por qué. El fariseo. ¿Por qué el fariseo? Porque el fariseo buscaba justificarse a sí mismo. ¿Por qué? Por sus obras. Y cuando tú te justificas por tus obras, Dios cuenta esas obras como ¿qué? No como gracia, sino como deuda. Así que el fariseo pagaba los diezmos. Y al confiar en aquellos diezmos, en el cielo se le contaba como pecado. Le aumentaba la deuda. Así que de los dos pecadores, ¿cuál era el peor pecador en los ojos de Dios? El fariseo. Wow. Te hago una pregunta. ¿En quién confías? ¿En quién descansas? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Eres fariseo o eres publicano? Y luego el versículo 5 dice esto. Versículo maravilloso. Otro versículo favorito mío. Mas al que no obra, sino, léanlo fuerte, sino cree en aquel que justifica ¿a quién? ¿A quién justifica a Dios? Aquí hay tres condiciones. Aquí hay tres condiciones para la justificación. ¿Cuáles son las condiciones para la justificación en este versículo? Tres condiciones. ¿Cuál es? La primera condición es que tenemos que venir a Dios ¿cómo? Como impíos, porque Dios justifica ¿a quién? Al impío. Segunda condición es que no tienes que obrar, no tienes que presentarle a Dios obras, porque Dios dice ahí al que no obra. Y tercera condición es creer. Esas son las tres condiciones en este versículo de la justificación. Falta una condición y por la hora no la vamos a alcanzar a ver hasta mañana. ¿A quién justifica Dios? ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 3? Bienaventurados los pobres en espíritu. En otras palabras, si esta noche tú llegaste cargado con el conocimiento de tus pecados, de tus caídas, de tus defectos, de tus adicciones, de tus problemas y de tu incapacidad y de tu deuda con Dios, el Señor dice, bienaventurado, porque yo te puedo justificar. Si llegaste a este lugar creyéndote bueno, mirando en menos a los demás, criticando a otro porque tú eres santo y confías en esto y crees en esto y practica esto y hace esto otro, el Señor dice maldito. ¿Por qué? Porque los ricos han sido maldecidos. ¿A quién justifica Dios? Al impío. ¿Y cómo ha de venir el impío ante el Señor? Sin obras, pobre, como él. Publicano. ¿Y qué ha de hacer el impío? Venir a Dios pobre, y cuando viene a Dios pobre, ¿qué tiene que hacer? Creer que Dios lo va a justificar. Creer en su palabra. Fe. Porque dice el apóstol Pablo que concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Así que el momento que vienes ante Dios impío, sin obras, vienes ante Él tal cual es y te aferras a su promesa. ¿Cuál es su promesa? Que Dios justifica al impío y que su justificación es otorgada gratuitamente por su gracia. Esa es su promesa. Tú le presentas esa promesa y le dices, Señor, yo pido que me perdones, que me justifiques, que me limpies, que me salves. Cualquiera de esas cosas va a producir exactamente lo mismo. Y luego que te aferras a su promesa y la crees y le abres el corazón a Cristo y lo invitas al corazón, entonces el milagro es un milagro de la justificación ocurre. Es un milagro que vuelve al pecador en justo ante Dios. Y corre una transformación completa. Los pecados son perdonados, son limpios. Dios saca el corazón de carne y pone un corazón saca el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Da un nuevo espíritu. Escribe su ley en tu mente, en tu corazón. Naces nuevamente, eres recreado en la imagen de Dios y ahora naces como un hijo o una hija
de Dios. Es el milagro de la justificación. Wow. Y ahora el Dios del cielo te adjudica su justicia. En otras palabras, ahora eres creado en su imagen. Llegas a ser, por su palabra, como el ser humano, ante su presencia, como el ser humano era en el principio. Wow. Qué lindo, ¿no? Mañana en la mañana, porque ya se nos fue el tiempo, vamos a ver cómo Dios hace esto. Porque estudiamos la mecánica, pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el cielo cuando ocurre la justificación. Así que en esta noche y vamos a ver la cuarta condición de la justificación mañana. Así que esta noche yo te hago una pregunta. Si Cristo viniese esta noche, o tú fueses a morir, hoy es tu último día, como el ladrón en la cruz. Habían 2 ladrones en la cruz. Uno murió eternamente, pero el otro murió para vida eterna. La gran diferencia fue de que uno no confió en Cristo, pero el otro confió en Cristo. Uno reconoció sus faltas, el otro se justificó a sí mismo hasta morir. Uno se volvió a Jesús para pedir ayuda. El otro injurió a Jesús. En esos 2 ladrones, toda la raza humana está representada. Y tú y yo esta noche somos uno de esos 2 ladrones. ¿Qué ladrón eres tú? Si esta noche fuese tu última noche, ¿tienes certeza de salvación? ¿Has recibido la justicia de Cristo? ¿Te acepta Dios? ¿Tienes certeza de que puedes cerrar tus ojos y que eres acepto por Dios el Padre? Eso tan solo lo puedes decir si tú le has abierto tu alma a Cristo Jesús y crees de corazón que Dios te aceptará en Jesús. ¿Hay alguien aquí que le gustaría decir: Señor, yo soy el ladrón que no se arrepintió, pero esta noche yo quiero ser el ladrón que se arrepintió? Amén. El ladrón que se tomó de Jesús. ¿Hay alguien aquí que le gustaría decir: Señor, yo quiero ser justificado? Yo quiero recibir tu justicia esta noche. Si eres tú, podrías ponerte en pie donde estás para que oremos. Si esta noche de corazón te aferras a Cristo, ponte en pie y díselo. Y abre tu corazón. Mientras yo oro, dile al Señor: Señor, te invito para que entres a mi corazón y me des tu justicia. Me hagas justo. Amén. Y al final, cuando yo termine de orar y tú termines de orar, cree de todo corazón que el Señor lo ha hecho. Amén. Y ándate a casa feliz de que Dios te ha otorgado su justicia. Oremos. Padre maravilloso, cuán lindas las noticias del Evangelio. Que el peor de los pecadores puede llegar a ser justo en tu presencia. Si está dispuesto, Señor, a venir pobre ante ti. Sollozo, Señor, por el descubrimiento y el dolor a través del arrepentimiento. Confesando sus pecados y hambriento y sediento de la justicia de Jesús. Esta noche, Señor, escogemos ser aquel ladrón que antes de perecer se aferró por fe a Cristo Jesús. Y nosotros, Señor, venimos ante ti pidiéndote en el nombre de Cristo. Tú lo has prometido, Señor. Está escrito. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Justificados pues gratuitamente por la gracia. Señor, esta es tu palabra, no la nuestra. Por lo tanto, Señor, esta noche escogemos creer tu palabra. Y queremos invitar a nuestro corazón a Jesús, creyendo de corazón que Él ya
satisfació todo lo que era necesario, Señor. Ya hizo, ya llevó nuestros pecados, murió en nuestro lugar, padeció, Señor, lo que nosotros merecíamos. Y ahora, Señor, nos ha reunido contigo. Lo creemos de corazón. Por lo tanto, esta noche queremos nuevamente abrir el corazón y decirle, Señor Jesús, entra. Toma posesión de nuestro corazón. Obra el milagro del nuevo nacimiento. Saca el corazón de piedra. Danos un corazón de carne. Llénanos de tu espíritu. Escribe tu ley en nuestra mente, en nuestros corazones. Y llénanos de ti, Señor. Llénanos de la justicia del Padre, para que seamos presentados ante Dios perfectos en ti. Gracias, Señor. Lo creemos de todo corazón. Y recibimos el milagro como un don tuyo, Señor. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. En Jesús hay vida. Y Jesús hace toda la diferencia. Y Él desea entrar a tu vida.